La historia completa de la Biblia es un viaje que nos lleva desde la creación hasta la redención, mostrando la fidelidad de Dios a lo largo de los tiempos y su amor incondicional hacia cada uno de nosotros. Quédate hasta el final porque haremos un recorrido por la Biblia. La historia de la Biblia es un relato profundo y conmovedor que nos lleva a través de los tiempos, desde la creación del mundo hasta la llegada de Jesús y el crecimiento del cristianismo. En sus páginas, encontramos historias de amor, fe, lucha y redención. Cada personaje, desde Adán y Eva hasta los apóstoles, enfrenta desafíos y decisiones que reflejan la condición humana. La Biblia no solo es un libro religioso, es una colección de escritos que han influido en la cultura, la moral y la espiritualidad de millones de personas a lo largo de la historia. A través de sus relatos, podemos aprender sobre la relación entre Dios y la humanidad, así como sobre la importancia de la esperanza y el perdón. Este viaje nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino y a buscar un propósito más grande en nuestras vidas. Así, la historia de la Biblia se convierte en un espejo donde podemos ver nuestras propias luchas y aspiraciones. La historia de la Biblia comienza con Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, quienes vivieron en el jardín del Edén. En Génesis 2 del 7 al 9, se narra cómo Dios formó a Adán del polvo y le dio vida, creando luego a Eva de una costilla de Adán. Este lugar era perfecto, lleno de belleza y abundancia, donde podían disfrutar de la presencia de Dios. Sin embargo, todo cambió cuando decidieron desobedecer a Dios al comer del fruto prohibido, como se relata en Génesis 3:6. Este acto de desobediencia marcó el inicio de la historia de la humanidad, introduciendo el pecado y la separación de Dios. La consecuencia de esta elección fue profunda. Al comer del fruto, Adán y Eva no solo rompieron la relación perfecta que tenían con Dios, sino que también trajeron el pecado al mundo, como se menciona en Romanos 5 al 12, donde se dice que el pecado entró en el mundo a través de un solo hombre. Esta separación significó que la humanidad ya no podría disfrutar de la cercanía con Dios como antes. A partir de ese momento, la historia de la humanidad se llenó de luchas, sufrimientos y la necesidad de redención. Sin embargo, a pesar de esta caída, Dios no abandonó a la humanidad. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Él busca restaurar esa relación perdida, enviando profetas y, finalmente, a su Hijo, Jesús, para ofrecer perdón y salvación. Así, la historia de Adán y Eva no solo es un relato de desobediencia, sino también el comienzo de un plan divino para la redención de todos. A partir de la desobediencia de Adán y Eva, la historia de la humanidad continúa con sus hijos, Caín y Abel. En Génesis 4:1 y 2, se nos dice que Caín era agricultor y Abel pastor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el de Abel fue aceptado. Esto despertó la envidia en Caín, quien, cegado por sus celos, cometió el terrible acto de asesinar a su hermano Abel, Génesis 4 al 8. Este relato no solo muestra la lucha entre el bien y el mal, sino que también ilustra las consecuencias devastadoras del pecado. El acto de Caín resalta cómo el pecado puede afectar las relaciones humanas y alejar a las personas de su Creador. Después de cometer el crimen, Caín es confrontado por Dios, quien le pregunta dónde está su hermano. La respuesta de Caín, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Génesis 4 versículo 9, refleja una actitud de evasión y de responsabilidad. A partir de este momento, Caín es condenado a vagar por la tierra, mostrando que el pecado trae consigo consecuencias dolorosas y separación. Este relato es un recordatorio poderoso de cómo los celos y la ira pueden llevar a decisiones destructivas. La historia de Caín y Abel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y emociones. Nos enseña que, aunque el pecado puede separarnos de Dios, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. Así, a través de esta narración, la Biblia nos ofrece una visión clara de la lucha continua entre el bien y el mal en la vida humana. La historia del Arca de Noé es una de las narraciones más conocidas de la Biblia, que se encuentra en el libro de Génesis, específicamente en los capítulos 6 al 9. Dios, al observar la maldad y la corrupción que había en la humanidad, decide purificar la tierra con un diluvio. En Génesis 6:5 al 7, se describe cómo Dios se entristece por la maldad del hombre y decide borrar la creación, pero encuentra en Noé un hombre justo y fiel.
Noé recibe la misión de construir un arca, un gran barco que lo protegerá a él, a su familia y a los animales de la inminente destrucción. En Génesis 6, versículos 14 al 16, Dios le da instrucciones detalladas sobre cómo debe ser el arca. Noé, obediente, trabaja en su construcción durante muchos años, a pesar de las burlas de quienes lo rodean. Cuando finalmente llega el momento del diluvio, Noé entra en el arca con su familia y con un par de cada tipo de animal, como se menciona en Génesis 7, 1 al 3. El diluvio cubre la tierra durante 40 días y noches, Génesis 7, versículo 12, y todo lo que no está en el arca perece. Sin embargo, después de la tormenta, Dios recuerda a Noé y a todos los que están en el arca. Cuando las aguas se retiran, Noé envía una paloma para verificar si la tierra está seca. Cuando la paloma regresa con una hoja de olivo, Génesis 8, versículo 11, simboliza la esperanza y la renovación. Finalmente, en Génesis 9:11, Dios hace una promesa a Noé: nunca volverá a destruir la tierra con un diluvio. Este relato no solo muestra la justicia de Dios, sino también su misericordia y su deseo de restaurar la creación. La historia del arca de Noé es un poderoso recordatorio de que, incluso en tiempos de juicio, siempre hay una oportunidad para la salvación y la nueva vida. La Torre de Babel es un episodio significativo que se narra en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 11. En este relato, la humanidad, que en ese momento hablaba un solo idioma, decide unirse para construir una torre que alcance el cielo. En Génesis 11, versículo 4, se menciona su intención de hacerse un nombre y evitar ser dispersados por la tierra. Este deseo de alcanzar el cielo simboliza la ambición y la búsqueda de poder humano. Sin embargo, al ver Dios lo que estaban intentando hacer, decide intervenir. En Génesis 11, 5 al 6, Dios baja a ver la ciudad y la torre, y se da cuenta de que, al estar todos unidos en un solo lenguaje, nada les será imposible. Por eso, Dios confunde sus lenguas, haciendo que no puedan entenderse entre sí. Esto provoca que la gente se disperse por toda la tierra, tal como Dios había planeado desde el principio. Este relato no solo muestra la soberanía de Dios sobre la humanidad, sino que también ilustra la diversidad que Él ha creado. Al confundir las lenguas, Dios establece diferentes culturas y naciones, recordándonos que, aunque somos diversos, todos formamos parte de su creación. La Torre de Babel simboliza la limitación de la arrogancia humana frente al poder divino y nos enseña que, a pesar de nuestros esfuerzos por alcanzar grandes logros, siempre debemos reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Este episodio es un llamado a la humildad y a la unidad en la diversidad, recordándonos que, aunque hablemos diferentes lenguas, todos estamos llamados a vivir en armonía. La historia avanza con la promesa a Abraham, un momento crucial en la narrativa bíblica. En Génesis 12, versículos 1 al 3, Dios llama a Abraham, quien en ese entonces se llamaba Abram, y le dice que deje su tierra y su familia para ir a una tierra que él le mostrará. Dios le promete que será el padre de una gran nación y que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa es fundamental, ya que establece la base del pueblo de Israel y su relación especial con Dios. Más adelante, en Génesis 15, versículos 5 a 6, Dios reafirma su promesa a Abraham, llevándolo fuera y diciéndole que contemple las estrellas, ya que así será su descendencia. A pesar de que Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos, Dios le asegura que su descendencia será numerosa. Esta promesa no solo habla de la cantidad de descendientes, sino también de la bendición que recibirán y de la tierra que poseerán. La tierra de Canaán es designada como la herencia de su descendencia, lo que se menciona en Génesis 17 versículo 8. Esta promesa no solo es un compromiso de Dios hacia Abraham, sino que también marca el inicio de una relación especial entre Dios y el pueblo de Israel, que se desarrollará a lo largo de la historia bíblica. La fe de Abraham en estas promesas, a pesar de las circunstancias, es un ejemplo de confianza en Dios. Así, la historia de Abraham y su promesa es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de cómo Él tiene un plan para su pueblo, que se extiende a través de las generaciones. José de Egipto es un personaje clave en la historia bíblica, cuyo relato se encuentra en el libro de Génesis, específicamente en los versículos 37 al 50. Desde joven, José es el favorito de su padre, Jacob, lo que provoca los celos de sus hermanos.
En Génesis 37, versículo 28, ellos lo venden como esclavo a unos mercaderes ismaelitas, quienes lo llevan a Egipto. A pesar de esta traición, la historia de José es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede obrar en medio de las adversidades. En Egipto, José se convierte en un sirviente en la casa de Potifar, un oficial del faraón. Gracias a su integridad y habilidades, rápidamente gana la confianza de su amo y es puesto a cargo de su casa. Génesis 39, versículo 4. Sin embargo, la esposa de Potifar intenta seducirlo, y cuando él rechaza sus avances, ella lo acusa falsamente, lo que lo lleva a la prisión. Génesis 39, versículo 20. A pesar de estar encarcelado, José no pierde la fe. En la prisión, interpreta los sueños de otros prisioneros, lo que eventualmente llama la atención del faraón. Cuando el faraón tiene sueños que no puede entender, se menciona a José, quien es llamado para interpretarlos. Génesis 41, versículo 14. José revela que Egipto enfrentará 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Gracias a su interpretación, el faraón lo nombra segundo al mando en Egipto, encargándolo de almacenar grano durante los años de abundancia para prepararse para la crisis. Génesis 41, versículo 46. La historia de José es un testimonio de la providencia de Dios. A pesar de las adversidades, cada evento en su vida lo lleva a cumplir los planes divinos. Cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos durante la hambruna, él les perdona y reconoce que todo lo que pasó fue parte del plan de Dios para salvar a muchas vidas. Génesis 50, versículo 20. Así, la vida de José nos enseña sobre la fe, el perdón y la soberanía de Dios en nuestras vidas. Moisés es uno de los protagonistas más importantes de la Biblia, y su historia se narra principalmente en el libro del Éxodo. Nacido en Egipto en un momento en que el faraón había ordenado matar a todos los recién nacidos hebreos, Moisés es salvado por su madre, quien lo coloca en una canasta y lo deja en el río Nilo. La hija del faraón lo encuentra y lo cría como su propio hijo. Éxodo 2, versículos 1 al 10. Sin embargo, Moisés siempre siente un fuerte vínculo con su pueblo, los israelitas, quienes sufren años de esclavitud. Cuando Moisés crece, se da cuenta de la injusticia que enfrenta su pueblo. En un acto de defensa, mata a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo y, al darse cuenta de que su acción ha sido descubierta, huye a la tierra de Madián. Éxodo 2 versículos 11 al 15. Allí, Dios se encuentra con él en la forma de una zarza ardiente en el monte Joreb. Éxodo 3, versículos 1 al 6. Dios le revela su nombre, Yo soy el que soy, y le encarga la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés regresa a Egipto y, junto con su hermano Aarón, confronta al faraón, pidiéndole que deje ir a su pueblo. A pesar de las plagas que Dios envía sobre Egipto para convencer al faraón, este se niega repetidamente a liberar a los israelitas. Finalmente, Dios envía la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, lo que lleva al faraón a permitir que los israelitas se vayan. Éxodo 12, versículos 29 al 32. El éxodo es un momento crucial en la historia de Israel. Moisés guía a su pueblo fuera de Egipto, y cuando el faraón cambia de opinión y envía a su ejército tras ellos, Dios abre el mar Rojo para que los israelitas crucen en seco. Éxodo 14, versículos 21 y 22. Cuando el ejército egipcio intenta seguirlos, las aguas se cierran sobre ellos, asegurando la libertad del pueblo de Israel. Este milagro no solo muestra el poder de Dios, sino que también establece a Moisés como el líder divinamente escogido de su pueblo. Una vez libres, los israelitas llegan al monte Sinaí, donde Dios establece un pacto con ellos. En Éxodo 19, Dios les dice que si obedecen sus mandamientos, serán su pueblo especial. En el capítulo 20, Moisés recibe los 10 mandamientos, que son principios fundamentales para la vida y la convivencia del pueblo de Israel. Estos mandamientos no solo regulan la relación entre los israelitas y Dios, sino también su relación entre ellos mismos. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí es un momento que marca la identidad del pueblo de Israel como nación elegida por Dios. A partir de ese momento, los israelitas no solo son un grupo de personas, sino una comunidad con una misión y un propósito divino. Moisés actúa como mediador entre Dios y el pueblo, transmitiendo las leyes y enseñanzas que guiarán su vida.
Así termina esta primera parte de nuestro recorrido por el monte Sinaí, un evento que transformó para siempre la historia del pueblo de Israel. En la próxima parte, exploraremos cómo estas leyes divinas impactaron su vida como nación y su relación con Dios a lo largo del tiempo. No te la pierdas.